Hay noticias esta semana en Colombia, país en donde ustedes son corresponsales. En este país se iniciaron conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC el pasado mes de noviembre. Actualmente las dos delegaciones conversan en La Habana, la capital de Cuba. En Colombia fue expedido por el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que se conoce con el nombre de Marco Legal para la Paz o Marco Jurídico para la Paz. Según estas normas, las autoridades podrían, en caso de que los líderes o los miembros de algunos grupos insurgentes o grupos subversivos entreguen las armas, podrían llegar a suspenderles la pena por los delitos que hubieran cometido, tal como lo registran algunos expertos en derecho, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La ONG estadounidense Human Rights Watch critica mucho el marco legal para la paz. Sin embargo, si no hubiera marco legal para la paz, pues sería muy difícil que hubiera, perdón por la repetición, que hubiera paz. El asunto es que, por otro lado, un magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, que está estudiando en ese tribunal si el marco legal para la paz se ajusta o no a la Constitución, es decir, si es constitucional o no, le envió una consulta, una carta, y el gobierno también, a la fiscal general de la Corte Penal Internacional para ver si el marco legal para la paz es correcto o es incorrecto. Para sorpresa de todo el mundo, y así lo registra la revista Semana, esta semana y algunos otros medios colombianos, la fiscal Fatou Bensouda, que es de Gambia y que tiene mucha experiencia en estos asuntos, contestó diciendo que suspender las penas puede ir contra el propósito del Estatuto de Roma, es decir, contra el tratado que creó la Corte Penal Internacional. De manera tal que entonces aquí no puede haber suspensión de penas, porque si en Colombia se aplica esa suspensión de penas, la Corte Penal Internacional podría entrar a juzgar a los miembros, por ejemplo, de las FARC en caso de que firmen el proceso de paz. La pregunta es, ¿complica esto el proceso con las FARC? Sin duda lo complica y creo que todos, incluso el presidente Santos, lo entiende y por eso él fue personalmente a defender el marco al frente de la Corte Constitucional. Y yo creo que lo comprenden también los jueces de la Corte Constitucional, que en el artículo de Semana que citabas, pues entienden muy bien que están al frente de una de las decisiones más importantes para el futuro del país. Yo creo que en términos muy generales, el país está en un momento crucial y histórico, y poder terminar el conflicto con la FARC no significa terminar la violencia claramente en el país, pero podría finalmente promover toda una serie de reformas que se necesitan en el país, y para hacerlo será necesario evidentemente llegar a un balance entre la necesidad de justicia y la necesidad constitucional que Colombia tiene de llegar a la paz, porque esto también está en la Constitución del 91. Yo creo que tendrán que determinarlo los jueces de la Corte Constitucional. El fiscal Montalegre hizo, yo creo, una intervención bastante fuerte y clara durante la defensa en frente de la Corte Constitucional, hablando de la ponderación de los casos y de la posibilidad de encontrar un balance que sea satisfactorio también para la Corte Internacional. Y yo pues soy un optimista y pienso que sería lo mejor para el país. Yo creo que más que complicarlo, uno podría verlo del otro lado. Yo creo que al poner las cartas sobre la mesa, al haberse pronunciado la Corte Penal Internacional, en cierta forma da elementos de juicio claros, ¿no? Que para tomar mejores decisiones, no solo lo que está haciendo el gobierno colombiano, los legisladores colombianos, sino también para la misma FARC, a partir de lo que puede pedir y efectivamente lo que puede esperar recibir en el contexto de este proceso de paz, ¿no? Me parece que esa claridad es importante. Lo que decía la fiscal también, sin embargo, era de que obviamente sustituir las penas era una posibilidad, que también es un elemento importante. Lo que decía es que había que tener cuidado de que no equivaliera a un perdón total. Y yo creo que ese énfasis es clave, ¿no? Es decir, efectivamente hay espacio para que la justicia colombiana busque estos mecanismos de justicia transicional. Lo importante es que no parezca un perdón. Y en la Corte Penal han pasado otras cosas interesantes también en los últimos días, ¿no? Hubieron un par de fallos en el caso de
de lo que es la antigua Yugoslavia, de la Corte Penal para la antigua Yugoslavia, en el que también subieron bastante la parada de lo que son, de qué responsabilidades se pueden atribuir a los mandos, ¿no? Hay un debate muy interesante también que me parece que Colombia debería ponerle un poco más de atención. Precisamente un par de precedentes de militares, de gente vinculada obviamente a lo que ocurrió en Yugoslavia, y que la Corte determinó que como no habían dado explícitamente las órdenes y no se podía probar que habían dado explícitamente las órdenes, entonces fueron sobreseídos. Y eso también yo creo que son elementos que Colombia tiene que considerar a la hora precisamente de definir mecanismos para salir, digamos, del problema en el que está en cierta forma, ¿no? Que como Alessandro decía, es una oportunidad tremendamente importante, sin embargo.